Muy feliz sábado, queridos amigos, hermanos. Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y el tópico del día miércoles de nuestra lección que nos dice crecimiento y desarrollo. La primera pregunta nos dice así: ¿cómo describe la inspiración, el crecimiento y el desarrollo del creyente y de la iglesia? Y nos lleva al libro de Efesios, donde nos habla que debemos ser edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento en el que debe ser edificada la iglesia y nosotros? Bueno, el mismo versículo nos dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos una construcción, lo más importante es la base. La base debe ser sólida para que todo el edificio pueda ser construido de forma firme, ¿cierto? Que pueda tener todas las características de un buen edificio, de una buena construcción. Si ustedes se dan cuenta, para construir un edificio, la base debe ser muy abajo, ¿cierto? Muchos metros abajo para que pueda resistir, ¿cierto? Toda la construcción hacia arriba. Entonces, nuestra principal piedra del ángulo, nuestro fundamento, nuestra base debe ser Cristo. Entonces, cuando esta base nosotros construimos sobre él, nuestra vida, nuestro carácter, nuestro desarrollo va a ir conforme a su voluntad. Vamos a ir adquiriendo todas las cualidades de carácter hermosas que tenía él, como el amor, la paciencia, la fe, la bondad. Todos estos atributos van a irse viendo desarrollados en nuestra vida porque estamos edificando sobre la base sólida que es Cristo mismo. En el otro versículo de Efesios también nos habla que no debemos ser niños fluctuantes, niños que anden de aquí para allá, sino que de acuerdo a esa base nosotros debemos ir construyendo firmemente. Y no debemos quedarnos como niños, sino que debemos ir desarrollando nuestra vida hasta alcanzar una madurez. Entonces, esto se logra solamente con una buena base. Y teniendo esta base vamos a poder construir un buen edificio, porque la palabra de Dios nos dice que debemos ir creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Entonces somos un edificio para que Cristo more en nosotros. Y este edificio debe irse desarrollando, debe ir creciendo, no debe quedarse estancado, sino que debe crear un desarrollo bajo sobre la base firme que es Cristo. Ahora vamos a ver lo que nos dice la nota con respecto a la mayordomía que estamos hablando en nuestro folleto. Dice, Dios prueba a cada persona que afirma creer en Él. Entonces quizás nosotros podemos estar creyendo que estamos en la base que es Cristo, pero a veces quizás no estamos construyendo sobre esa base. Entonces Dios dice que debe probarnos si realmente estamos edificando sobre esa base. Dice, a todos se les confían talentos, todos tenemos talentos. El Señor ha dado a los hombres sus recursos para que negocien con ellos. Entonces, Dios nos ha dado todo. Dice, los ha convertido en sus mayordomos y ha colocado en su posesión dinero, casas y tierras. Entonces nosotros somos mayordomos del Señor. Somos administradores de los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Todo no es nuestro. El tiempo, las riquezas, aquí nos dice el dinero, las casas, la tierra, todo es de Dios. Él los dio y es de Él. Dice, todo esto debe considerarse como los bienes del Señor y usarse para promover su obra. El objetivo de que Dios nos dé bendiciones y nos dé casa, nos dé tierra, nos dé tantas cosas, es para que podamos promover su obra, para que podamos ayudar a edificar, dice, su reino en este mundo. Entonces, todos nuestros talentos y nuestros recursos deben ser llevados con este fin. Dice, al negociar con los bienes del Señor, debemos pedirle sabiduría para no usar su legado sagrado a fin de glorificarnos a nosotros mismos o para complacer nuestros impulsos egoístas.
¿Qué pasa? Muchas veces nos olvidamos cuál es el objetivo por el cual Dios nos da los recursos. ¿Y qué pasa? Que empezamos a utilizarlos para nuestro propio beneficio. Y eso Dios, ¿cierto? Nos llama y nos prueba y nos dice, esto no está correcto. Debemos edificar sobre el fundamento de Cristo y dejar el egoísmo. Cuando nosotros edificamos sobre Cristo, el amor triunfa por sobre todas las cosas y el egoísmo es desechado. Por lo tanto, todos nuestros recursos van a ser dados para edificar el reino de Cristo en este mundo. Dice, la cantidad confiada varía, pero los que tienen dones más pequeños no deben sentir que debido a que su talento de recursos es demasiado pequeño, no pueden hacer nada con él. Entonces, Dios nos ha dado tanto y debemos retribuirle, aunque tengamos un poquito, debemos negociarlo para poder ayudar la causa del Señor. La pregunta B nos dice, ¿qué posibilita que los talentos y los fondos se utilicen de manera más eficiente entre los creyentes? Y aquí nos menciona dos versículos, cómo podemos utilizar los recursos de una forma más eficiente. Y aquí nos dice dos versículos. Uno nos dice así, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué hace que la obra del Señor no se pueda llevar a cabo eficientemente? Es que haya disensiones y haya desunión en su pueblo. Esto acarrea muchos males y acarrea un retraso en el desarrollo de la obra del Señor, en el desarrollo de la predicación del Evangelio, en el desarrollo de la organización de la iglesia. Todo esto acarrea desorden y agravia el nombre del Señor. Y el otro versículo nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Muchas veces se hacen las cosas, pero con disensiones y desorganizadas, sin orden, sin organización. Y esto Dios nos llama la atención para que podamos hacer un trabajo más eficiente, podamos tener estas cosas en consideración de ser unidos como pueblo y poder hacer todo decentemente y con orden. La nota nos dice sí, porque la otra parte de la pregunta nos dice, por otro lado, ¿qué provoca que se pierda mucho entre tantos observadores del sábado? Se pierde mucho cuando hay desorganización, cuando permitimos que Satanás se introduzca en nuestra iglesia y desorganice nuestra organización. Dice, necesitamos sostener las cuerdas en forma pareja para que no se quebrante el sistema de regulación y orden. De esta manera no se dará ocasión a elementos desordenados para dominar la obra en este tiempo. Vivimos en una época cuando el orden, el método y la unidad de acción son esenciales. Estamos en el último tiempo de la historia de este mundo y dice que la unidad, el método y el orden son esenciales para que la obra del Señor progrese en este mundo. Que Dios nos ayude para poder utilizar todos nuestros talentos y para ir creciendo y desarrollándonos bajo la base firme que es nuestro Señor Jesucristo. Un feliz sábado para todos.